Muy buenos días tengan todos mis queridos amigos y hermanos. Siéntanse bienvenidos una vez más a esta oportunidad que Dios nos regala para compartir la palabra del Señor. Hoy día del Señor, hoy día domingo, nos gozamos, nos alegramos por la oportunidad que tenemos de escuchar su palabra y de escuchar su voz. También damos gracias al Señor por estos medios, por las diferentes plataformas en las cuales podemos compartir la palabra. Ciertamente, esto nunca va a reemplazar la presencia física ni la comunión de los creyentes en el lugar de reunión en la iglesia. Pero por las razones que sean, sea por las que estamos atravesando este momento o por las que venga, es una bendición que hoy nosotros podamos trasladarnos a cada municipio, a cada región, a cada sector, a cada provincia o a cada estado, a los que están afuera, a otros países, y que podamos compartir la palabra del Señor. Esto era algo que la iglesia del primer siglo no podía hacer, debido a las dificultades que existían y porque no habían estos avances. Pero hoy nosotros podemos compartir la palabra del Señor con el que está en África, con el que está en otro continente, con el que está en otro país, con el que está en otro estado. Y es por medio de las redes sociales, cosa que creo que debemos aprovechar al máximo para compartir la palabra. Y nosotros somos una generación bendecida. ¿Por qué? Porque podemos llegar a muchos lugares, a muchos rincones, a través de las redes sociales, a través del internet, a través del WhatsApp, a través de mensajes de texto, a través de tantas formas y medios que Dios ha provisto o que ha permitido, que Dios nos está permitiendo utilizar. Entiendo que mucha gente tiene todavía, aunque parezca mentira, problemas con las redes sociales, pero como todos mis queridos hermanos, cada quien aprovecha según lo que tenga en mente hacer con estos medios. Si lo aprovechamos para las cosas que son buenas, si nos quejamos de las cosas que están haciendo mal muchas personas, pues entonces tenemos que hacer nosotros la diferencia. Y en este caso con la proclamación del Evangelio, predicando las buenas nuevas de salvación. Así que vaya mi saludo a todos mis hermanos, a todos mis amigos, a todos aquellos que nos escuchan, que están en distintos países y en distintos lugares. Bueno, damos gracias al Señor por su vida, gracias por permitirnos llegar hasta ustedes con el mensaje de la palabra del Señor. Estamos entonces en la serie de los Hechos de los Apóstoles. Ya vamos avanzando y pronto vamos a culminar este libro, pero hoy nos corresponde el capítulo 20. Estamos allí en esta serie de Hechos y es emocionante, mis queridos hermanos, porque vemos la forma en que Dios ayudó a Pablo, la forma en que Dios cuidó a Pablo, la manera en que Dios bendijo la obra misionera por medio de ellos y cómo la iglesia fue creciéndose y el evangelio extendiéndose. Durante todos estos procesos hemos podido ver que pese a las muchas dificultades, a la gran adversidad y muchas veces en contra de tantas adversidades y aflicciones que se levantaron, la iglesia pudo prosperar, la iglesia pudo caminar y el evangelio pudo ser proclamado. Y no solamente pudo ser proclamado, sino que también hubo fruto de la proclamación del evangelio. Y es inspirador para nosotros. Y quiero que lo sea también para ti que me escuchas, que esto pueda inspirarte y motivarte a seguir confiando y creyendo en el Señor y por sobre todas las cosas sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Ahora dijimos la semana pasada que estamos en el tercer viaje misionero y aquí está concluyendo ese tercer viaje misionero porque de aquí en adelante el apóstol Pablo iba a estar en prisiones, iba a comenzar un proceso de ir a prisión y durante este tiempo Pablo pasó a visitar los hermanos, pasó a comenzar a fortalecer la fe de algunos, pero ya al final de este capítulo 20 comenzó a dedicarse, y creo que es la mayor parte de este capítulo 20, desde el versículo 17 hasta el 38, se dedica a tratar un tema con los líderes de la iglesia. Y por eso hemos titulado en esta mañana el mensaje Consejos Ministeriales, Consejos para el Ministerio. Ese es el título de la enseñanza de esta mañana, Consejos para el ministerio. ¿Y por qué consejos para el ministerio? ¿O por qué consejos ministeriales? Porque es eso a lo que se dedicó Pablo antes de culminar su estadía por Asia. ¿En qué? En fortalecer al liderazgo y enseñar a los líderes cuál era el plan de Dios y el propósito mediante el ministerio que había entregado en sus manos. Vamos entonces a ir al capítulo 20 y vamos a leer desde el versículo 17 en adelante. Yo quiero invitarte a que podamos ir desde el versículo 17 en adelante y vayamos leyendo lo que la Biblia dice. Dice la Escritura: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día
que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarnos y enseñarnos públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo, por todas las ciudades, me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado, predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad y acordaos que por 3 años y de noche y de día no he cesado de amonestarnos con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que conmigo están, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos, y echándosele al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias por ayudarnos, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque hoy podemos oír tu voz, Señor. Gracias porque tú, Padre amado, nos edificas mediante ella, nos enseñas, nos capacitas, Señor. Tú, Padre amado, eres quien nos dirige, Señor, hacia el rumbo, Señor, que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra. Ahora, Señor, ayúdanos. Permite que tu palabra sea propicia a cada uno de nosotros en esta mañana y que nos edifiques en ella y que podamos meditar, Padre amado, y ponerla por obra, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayuda a cada hermano, ayuda a cada líder, ayuda a cada hombre, Señor, que te ama, que en esta hora me escucha, Señor, y que escucha tu palabra para que seamos edificados y para que podamos en el nombre de Jesús vivir conforme a tu voluntad. Entonces tenemos aquí, mis queridos hermanos, los consejos ministeriales que Pablo estaba dando a los ancianos de la iglesia de Éfeso. A los ancianos de la iglesia de Éfeso. Ahora, qué hermoso es iniciar. Qué hermoso es poder iniciar un ministerio bajo la compañía de otros hombres de Dios que puedan ayudarnos y aconsejarnos en todo lo concerniente a la obra. Y aquí está Pablo, casi listo para despedirse. Manda a llamar a los ancianos, manda a llamar a los pastores. La palabra anciano aquí se refiere a pastores, se refiere a los obispos que estaban cuidando la iglesia de Dios, a los obispos que estaban encargados de cuidar la obra en Éfeso, y comienza a compartir con ellos. Y es hermoso que personas que aman a Dios, hombres que sirven a Dios, hombres que tienen experiencia en el ministerio, hombres que tienen testimonio en el ministerio, puedan ayudar a otros hombres que están comenzando, que lo puedan aconsejar en todo lo concerniente a la obra. Hay muchos buenos consejos que uno puede recibir, pero cuando proceden de personas cuya vida es un testimonio viviente, son mucho más efectivos. Cuando la vida de esas personas habla por sí misma, esos consejos son mucho más efectivos. Y Pablo era esa clase de hombre. Él era esa clase de hombre que amaba la iglesia y su vida testificaba de ese amor. Como hombre de Dios, dio consejos a otros hombres de Dios. Qué bonito, ¿no?
como hombre de Dios, él pudo dar consejo a otros hombres de Dios. De pastor a pastor, de líder a líder, de siervo a siervo, traigo un consejo para ustedes. Para otros hombres de Dios, animándolos. Dio consejos a otros hombres. Consejos que les servirían en el ministerio. ¿Cuántos de ustedes que están sirviendo o cuántos de los que estamos en la iglesia ejerciendo alguna tarea o están en el ministerio entienden el valor y la importancia que tiene escuchar a otros siervos de Dios que nos hablan y nos aconsejan conforme a la palabra de Dios? Es importante escuchar. Es importante escuchar, especialmente esos consejos que tienen el propósito y la meta de ayudarnos a crecer en el ministerio, de ayudarnos a crecer en la obra de Dios. Y eso es lo que hizo Pablo. Antes de partir a Jerusalén, él quiso llamar a los pastores de la región para encontrarse con ellos y de esa forma animarles y exhortarles al servicio fiel y humilde. Eso quería Pablo, exhortarles al servicio fiel y humilde. De la misma manera, como él aconsejaba a la iglesia, a los creyentes, a los hermanos de las distintas congregaciones de la región, ahora pasaba a tener una reunión con los líderes. Quiero reunirme con los hombres de la iglesia. Quiero reunirme con los pastores de Éfeso. Quiero tener una conversación con ellos. Pasó a tener esa reunión con ellos. Ahora, como pastores y como líderes, debemos reconocer el bien que hace reunirnos con otros hombres de Dios y animarnos al servicio. Es una bendición que los pastores se puedan reunir, que los pastores nos podamos reunir, que los líderes nos podamos reunir. ¿Para qué? Para edificarnos mutuamente y para nosotros poder animarnos en el servicio a Dios. Eso es una bendición. Pablo lo hizo y se debe hacer. Y hay congregaciones o ministerios que lo hacen anualmente, una vez al año, cada 6 meses se reúnen para edificarse en el servicio y animarnos en la obra de Dios. Todos necesitamos, mis queridos hermanos, de otros hombres de Dios. Yo necesito de otros hombres de Dios. Yo necesito de otros pastores. Y otros pastores también necesitan, ¿verdad?, de reunirse con otros hombres de Dios. Forma parte del plan de Dios. Necesitamos de otros hombres de Dios. Y Pablo sabía que la tarea ministerial no era para nada fácil. Él sabía que la tarea ministerial no era nada en lo absoluto fácil. No era fácil y por lo tanto no quería desperdiciar aquella oportunidad para reunir a aquellos hombres y animarlos y confrontarlos con la palabra de Dios. ¿Cuántos les quieren ser confrontados por Dios? Dios nos confronta con su palabra para bien. Él nos llama y nos pone delante la palabra y nos confronta y nos lleva a un punto de acción. Y Pablo los confrontó con la palabra de Dios, recordándole la gran responsabilidad que recaía sobre sus hombros. Pablo los llama y les recuerda la gran responsabilidad que recaía sobre sus hombres. Ustedes están bajo el cuidado del rebaño del Señor. Así es, mi querido hermano. Así es, mi querido amigo. Estamos bajo el cuidado del rebaño del Señor. No son sus rebaños, dice Pablo. Estoy aquí tratando de ayudarle a entender usted parte de lo que Pablo le estaba diciendo a los ancianos de Éfeso. Están bajo el cuidado del rebaño del Señor. No son su rebaño, sino los del Señor. Están cuidando la casa de Dios, no la suya. La Biblia dice, en otro consejo que Pablo dio a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. No puedes conducirte como tú quieres, no puedes hacer lo que tú quieres. Esta es la casa de Dios y hay un orden y hay una forma en que Dios diseñó, la manera en que debemos comportarnos en su casa y la forma en que debemos administrar lo que a Él le pertenece, que es su iglesia. Y yo veo todo esto, mis queridos hermanos, y doy gracias a Dios por su palabra porque es una bendición. Doy gracias a Dios por Pablo, doy gracias a Dios por los hombres que Él ha puesto a mi alrededor, que son hombres que aman al Señor y que han trabajado con un testimonio y de manera íntegra. Todos han sido de bendición para mí y yo debo también animarte a ti a que aprendas a escuchar a los hombres de Dios. Entonces, Pablo estaba allí con la intención de decirle que estaban cuidando la casa de Dios. ¡Qué tremendo! Estás cuidando la casa de Dios, le dice Pablo. No es la de ustedes. Son los obispos, los sobrevedores de estas almas. Ustedes están aquí como supervisores, cuidando, atento a que todo funcione, aunque todo esté andando correctamente. Están aquí cuidando estas almas, a las cuales Dios ha puesto a su cargo. Son los responsables del cuidado espiritual y de administrar la verdad a esta grey. ¡Qué tremenda responsabilidad!
Están aquí para administrar la verdad a toda esta grey. Cosa nada pequeña, mis queridos hermanos, es estar al frente de la iglesia y por lo tanto es importante escuchar detenidamente la voz de Dios y el consejo de los hombres de Dios que tienen un testimonio fiel. No es poca cosa. No es pequeña cosa estar al frente de la iglesia del Dios viviente. Y es importante que nosotros escuchemos la voz de Dios, pero también escuchemos el consejo de los hombres de Dios. ¿Cuántos ministerios no se vienen al suelo o iglesias porque hombres que están al frente no quieren escuchar a nadie? Quieren hacer las cosas diferentes cuando ya hay una forma de hacer las cosas. Entonces es importante que usted escuche la voz de Dios, que Dios nos enseñe, que seamos personas enseñables, que tengamos un espíritu manso, que seamos personas que estemos dispuestas a escuchar, a dejarnos enseñar. Yo creo que eso es una cosa importante que cada uno de nosotros debe entender y tener presente. Debo dejarme enseñar, especialmente cuando me están enseñando referente a la palabra del Señor. Muchos fracasos son el resultado de no escuchar. Son el resultado de no escuchar, son el resultado de ignorar el consejo bíblico y eso resulta fatal. Por tanto, recibamos la exhortación y pongámosla por obra. Amén. Yo quiero que usted entienda que debemos oír la exhortación y ponerla por obra. Ahora, todo hombre de Dios debe ser un testimonio. Y aquí quiero que me preste mucha atención. Todo hombre de Dios debe ser un testimonio. La Biblia dice, y voy a leer en esta versión, en la traducción viviente, para que comprenda un poco mejor, dice: cuando llegamos a Mileto, verso 17 del capítulo 20, Pablo envió un mensaje a los ancianos de la iglesia de Éfeso para pedirles que vinieran a su encuentro. Quiero reunirme con ustedes, llámalos. Estoy pronto a irme a Jerusalén, pero quiero aprovechar este tiempo, quiero conversar con ustedes. No sé si los voy a volver a ver, pero quiero reunirme con ellos. Así que díganle que vengan hasta aquí. Llegaron y se encontraron con Pablo. Y dice, cuando llegaron, Pablo declaró: ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora, he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. He soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Entonces Pablo dice, ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora, he hecho el trabajo del Señor. Ahí está Pablo confirmando su testimonio. Y por eso quiero que entienda que todo hombre de Dios debe ser un hombre de testimonio, debe tener un testimonio. Pablo les recuerda cómo se había comportado entre ellos desde el día en que entró en Asia. Ustedes tienen ejemplo en mí. Yo les he dado ejemplo, dice. Yo les he manifestado con hechos el ejemplo. Ahora, ustedes deben servir al Señor con humildad. El hombre de Dios debe servir a Dios con humildad. Debemos servir a Dios humildemente. Si quieren tener éxito en su ministerio, sirvan con humildad. Si ustedes quieren tener éxito en el ministerio en el cual Dios los ha puesto, sirvan con humildad. Sirvan con humildad. Pastores de Éfeso, sirvan con humildad al Señor. Tengan una actitud humilde, pastores de Éfeso, pero también pastores de Venezuela, pastores del mundo, pastores de los diferentes continentes. Si ustedes quieren realmente glorificar al Señor en su ministerio, entonces sirvan a Dios con humildad. Tengan una actitud humilde. Tengan disposición a aceptar las circunstancias que les esté tocando afrontar. Pablo es tremendo, mis queridos hermanos. Él está diciéndole allí, tengan ustedes realmente una actitud correcta, la actitud humilde. Tengan la disposición a aceptar las circunstancias que les toque afrontar. Estén dispuestos a desprenderse de ustedes mismos con tal de que otros conozcan a Cristo o maduren en la fe. Mis queridos hermanos, mis queridos pastores, mis queridos amigos, dice Pablo, ustedes tienen que servir a Dios humildemente. Mire, cuando vayamos otra vez a la Reina Valera, encontraremos lo siguiente en ese verso 17. Y es impresionante porque aquí Dios está diciéndonos tantas cosas, mis queridos hermanos. Y dice, cuando vinieron a él, el verso 18, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Ustedes han visto el ejemplo. Han visto todo lo que me ha tocado padecer, pero todo lo he afrontado, todo lo he recibido
he estado con una actitud humilde, he afrontado lo que me ha tocado, he afrontado todas estas cosas, me he desprendido de mí mismo con tal de que otros conozcan a Cristo o maduren en la fe. La arrogancia no ayuda en el ministerio, mis queridos pastores, mis queridos hermanos. La arrogancia no ayuda en el ministerio, solo lo destruye. Yo soporté, dice Pablo, humildemente y con muchas lágrimas las pruebas que me vinieron. Me sometí a la voluntad de Dios. Tal vez ustedes creen que la humildad aquí se refiere solamente a que podía estar en cualquier parte o a comer cualquier cosa o a vivir en cualquier lugar. No. A veces hay orgullo en muchos pastores y no tiene que ver por el recurso, no tiene que ver por dónde viven, no tiene que ver por lo que poseen. Es la actitud arrogante ante Dios, arrogante ante el hecho de que Dios está demandando de nosotros un sometimiento a su voluntad. Y Pablo dice, yo me sometí humildemente con muchas lágrimas a las pruebas, me sometí a la voluntad de Dios. Tal vez podría Pablo haber dicho, o quizás podía haber decidido, yo no tengo por qué aceptar esto o aquello, porque ¿por qué he de estar bajo estas circunstancias? ¿Por qué voy a aceptar esto? Siendo yo Saulo de Tarso. Tal vez pudiera haber dicho eso. El servicio al Señor, mis queridos hermanos, requiere humildad, como dice Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Lo voy a leer en la versión Traducción Viviente. Dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Eso es lo que yo quiero, pastores, lo que yo quiero, líderes, lo que yo quiero, hermanos, que lo que Dios desea de cada uno de nosotros es que tengamos la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no se consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían todos los criminales. El Hijo de Dios, queridos pastores, vino a este mundo a servir y se humilló y vino con una actitud humilde, desprendida y no se aferró a algo. ¿Por causa de qué? Por causa de la gloria de Dios. Se humilló a sí mismo. Todo esto lo hizo por la causa y por la gloria de Dios. Pablo estaba animando a estos principiantes pastores a servir humildemente. ¿Y cómo me anima a mí también como un joven pastor? Estaba animando a los principiantes pastores de Éfeso a servir humildemente. Y hoy quiere animarte a ti y animarme a mí a servir humildemente. A estar dispuesto, al igual que Él, a ser ejemplo del pueblo y soportar las aflicciones que el ministerio conlleva consigo. ¿Estamos dispuestos nosotros humildemente a aceptar todas las circunstancias que conlleva el ministerio? Bueno, eso era lo que estaba Pablo tratando de decirle a estos principiantes pastores. De parte de los judíos, dice Pablo, sufrí, pero en nada me amilané. En nada me amilané. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír. Ya fuera en público o en casa, he predicado en todo lugar, en espacio público o en las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Aunque este mensaje no es el más popular, dice Pablo, pero es el mensaje que se le ha encomendado a los pastores. Pastores y amigos y hermanos, el mensaje nuestro no debe ser diferente o nuevo. Lo que nosotros necesitamos hacer es volver a la fuente, volver a la Escritura y extraer de allí lo que Dios quiere que el pueblo escuche. Ese es el mensaje, aunque no sea popular, pero es el mensaje que Dios ha encomendado a los pastores. Y es un mensaje sencillo que quizás no goza de la aceptación de los populares filósofos y los eruditos de aquella época, pero era el mensaje que Pablo tenía que dar. Pero es el mensaje que usted y yo también tenemos que dar en este tiempo. Es el mensaje que el Señor nos envió a dar y el mensaje que ellos necesitaban escuchar. Ahora, como punto número 2, Pablo también les dice que deben servir al Señor enseñando con fidelidad. Usted y yo necesitamos predicar el Evangelio con fidelidad. Debemos ser fiel a la palabra, fiel a la Escritura, fiel al mensaje que nos ha sido encomendado. El éxito de un ministerio, mi querido amigo y hermano, no está en lograr lo que dichos pastores quieran lograr. No se trata de lo que yo quiera en mi humanidad. Y no es que todo lo que en mi humanidad quiera sea malo. No significa eso. Pero por encima de lo que yo deseo y por encima de lo que yo quiero, si estas cosas comprometen el Evangelio o me llevan a apartarme, aunque sea una tilde, una jota de la palabra, yo debo
dejar a un lado aquello que persigo humanamente y buscar realmente la voluntad de Dios. De por sí el ministerio no es para buscar lo que yo quiero, sino glorificar al Señor. Y Dios está diciendo que debemos servir y enseñar con fidelidad. Entonces, si el éxito de un ministerio no está en lograr lo que dichos pastores quieren lograr, sino en permanecer fieles y firmes a la verdad a pesar de la adversidad y de las dificultades. Sigue proclamando a Cristo, sigue proclamando el Evangelio, sigue proclamando las Escrituras y deja el resultado al Señor. Tú estás allí solamente para proclamar fielmente la palabra. Los resultados no son responsabilidad tuya, no dependen de ti, sino del Señor, de su Espíritu Santo. Pero muchas veces nos enfocamos de manera errada en resultados, obviando incluso la fuente del ministerio que es la palabra. Que Dios nos ayude, amén. Pero que podamos ser fieles. Lamentable y triste es tener que ver que muchas iglesias han dejado la fiel enseñanza. Pablo aconseja a todos estos pastores de Éfeso a seguir firmes y fieles al Señor. Sean fieles al Señor, manténganse firmes al Señor. Eso es lo que Pablo quería, que se mantuvieran firmes al Señor, que siguieran allí proclamando la verdad. En el verso 19 dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido anunciarlos y enseñarnos públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. No he rehuido nada, no me he retrocedido, no me he reservado. Yo les he dicho todo lo que debían escuchar. Todo el mensaje lo he predicado claramente, aunque sabía que ese mensaje me traía aflicción y dificultad. Pero lo he enseñado, lo he proclamado, a pesar de y en medio de. He publicado, tanto públicamente como en casa, he proclamado la verdad. Tanto a judíos como gentiles, todo lo que tiene que ver con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo le ha sido proclamado. Yo no me he guardado absolutamente nada de lo que Dios me encomendó. Y Él quería que estos pastores y esta iglesia y esta comunidad que vino al encuentro con Él pudiesen salir de allí entendiendo la magnitud del compromiso. La magnitud del compromiso. Entonces sean fieles al Señor. Él quería que todos estos pastores de Éfeso pudieran seguir fieles y firmes al Señor. Lo más importante en la vida de un siervo de Dios, y debe ser su prioridad también, lo más importante en su vida, es acabar la carrera con gozo y el ministerio que recibimos de parte del Señor. Escúcheme esto, el ministerio que recibimos de parte del Señor. No es tu ministerio, no lo empezaste tú. Dios te lo entregó para que tú lo recibieses, pero ten en cuenta que es el ministerio del Señor y que mi tarea es acabar con gozo, dice Pablo. Con gozo, el ministerio que recibimos de parte del Señor. Ahora, la fiel enseñanza trae aflicción, mis queridos hermanos. Pero hay gozo para con Dios y en el Espíritu Santo cuando estamos haciendo su voluntad. La fiel enseñanza trae aflicción y conflicto. Pablo había experimentado el costo de ser fiel a la verdad, pero sabía que valía la pena sufrir por la verdad si esta era la voluntad del Señor. Es verdad, la aflicción viene por la fiel enseñanza. Hay conflicto, pero sabía que valía la pena sufrir por la verdad si esta era la voluntad de Dios. ¿Cuántos están dispuestos a sufrir por la verdad si esa es la voluntad de Dios? Yo quiero hacerlo. Si esa es la voluntad de Dios, bienvenida sea, pero vamos a seguir fieles. Lo más importante para Pablo era cumplir con la tarea asignada por el Señor. ¿Qué es lo más que te preocupa a ti? ¿Qué es lo más importante para ti? Para Pablo era cumplir la tarea asignada por el Señor y ser libre de toda responsabilidad por la vida de aquellos a los cuales le predicó. ¿Sabía usted que usted es responsable de muchas personas, por lo menos de proclamar la palabra? Usted es el atalaya en ese lugar donde Dios lo ha puesto. Y usted necesita proclamar la palabra y librar su responsabilidad para con estas personas. Y Pablo estaba allí diciéndole a estos líderes, mire, yo soy libre de la sangre de todos ustedes. Yo no he rehuido nada en decirles todo lo que la Biblia dice. Yo he sido sincero, transparente y claro con todos ustedes. Me he esforzado para que ustedes sepan y entiendan. De aquí en adelante, con esto que les estoy diciendo, yo soy libre de las consecuencias que ustedes lleguen a experimentar, sea porque estén desobedeciendo la palabra. He sido fiel con ustedes en la predicación. Y he librado mi responsabilidad por la vida
de aquellos a los cuales les predico. Pablo era responsable de predicarle la verdad, pero no era responsable de las decisiones que tomaran. Nosotros tenemos que proclamar la verdad, pero no somos responsables de las decisiones que tomen los demás. No somos. El problema está en que mucha gente, al no enseñar la verdad, está manteniendo a la gente en el engaño. Cuando la verdad no se predica, estamos manteniendo a la gente en el engaño y serán responsables delante de Dios por engañar a la gente con un evangelio falso. ¿Sabía que no podemos predicar una cosa que no esté en la palabra de Dios? ¿Y sabía que mucha gente está predicando contrario a la palabra de Dios y que son responsables de la vida de aquellas personas? Cada persona es responsable individualmente, pero como maestro, como predicador, como pastor, usted es responsable por lo que enseña. Y esto es importante y es delicado a la vez. Es un tema que debería generar temor en mi corazón, saber que estoy haciendo algo para lo cual Dios no me llamó, que estoy haciendo algo que va en contra de la palabra de Dios y que estoy dejando de hacer mi verdadera tarea. Entonces Pablo quería que los de Éfeso aprendieran esto y supieran esto, que ellos eran responsables de muchas cosas, pero que él ya había librado su responsabilidad con ello. Entonces la idea es que cada uno de los pastores de Éfeso y cada uno de nosotros durante este tiempo entendamos la magnitud de la responsabilidad que implica la predicación del Evangelio. Diga conmigo, predicar el Evangelio es una responsabilidad. Eso es lo que usted debe entender. Predicar el Evangelio es una responsabilidad. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 hasta el 5 dice, en la versión traducción viviente, voy a leer, el apóstol Pablo le da aquí un consejo a Timoteo y le dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para restablecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. Primera de Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 5. Predica la palabra de Dios. Timoteo, predica la palabra. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Mantente preparado. Corrige. Pastores, estamos para corregir en la verdad, para corregir en la palabra, para corregir en justicia. Estamos allí para eso. Reprende, dice la Biblia, y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. El pueblo necesita buena enseñanza. Tú estás allí para enseñarle la buena enseñanza, la sana doctrina, la palabra de Dios. Llegará el día, dice la Biblia, el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y la sana enseñanza. Llegará el día, decía Pablo, pero el día ya llegó. La gente no quiere oír la palabra de Dios. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que le digan lo que sus oídos se mueren por oír. Y de eso están sobrando, mis queridos hermanos, en el día de hoy. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero este verso 5 dice, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. No tengamos miedo, mis queridos hermanos. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio al predicar con fidelidad las Escrituras. Qué interesante, mis queridos hermanos. Predica la palabra. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Bendito sea el Señor por su palabra. Al predicar con fidelidad, mis queridos hermanos, las Escrituras, dejamos de ser responsables de la vida de quienes nos escuchan. Dejamos de ser responsables de la vida de quienes nos escuchan cuando predicamos la palabra fielmente. Esto deja ver cuánta responsabilidad tienen aquellos que predican y enseñan. Esto nos muestra claramente cuánta responsabilidad poseen aquellos que enseñan la palabra de Dios. La vida de quienes nos escuchan corre en peligro cuando el evangelio es diluido o cuando no se dice la verdad completa. El apóstol pudo decir, soy libre de la sangre de todos ustedes porque yo les he predicado todo el consejo de Dios. No me he reservado nada, todo se los he dicho. Que no nos guste o que no os haya gustado, puede ser. Puede que no les guste lo que les he dicho. Puede que no estén de acuerdo con lo que les he dicho, pero eso es lo que Dios quiere que escuchen y eso es lo que tengo que decirles de parte de Dios. Ese es el mensaje que Dios me envió a darles. De aquí en adelante su sangre es sobre su cabeza. Si mueren y van al infierno, no es porque no escucharon la verdad, sino porque la rechazaron.
Qué interesante. Si mueren y van al infierno, no es porque no escucharon la verdad, sino porque la rechazaron. Y esa es la triste realidad, mis queridos hermanos. Mucha gente está rechazando la verdad, pero mucha gente también no está escuchando la verdad. Entonces Pablo le dice a estos pastores y a estos líderes de la iglesia de Éfeso, bueno, si alguien de aquí, no soy responsable de su muerte, no soy responsable de su condenación, porque si alguien va al infierno, no es porque no escuchó la verdad, sino porque la rechazó, porque yo la he proclamado y la he anunciado. Esa es la realidad. Entonces, mucha gente rechaza la verdad. O mejor dicho, la cambian. Cambian la verdad para adaptarla a lo que ellos querían. Vamos a ver qué dice más la Biblia en el versículo 22. Dice, ahora aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me espera o lo que me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Mire qué interesante. Pablo dice que de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe la carrera con gozo. Lo más importante para mí es hacer la voluntad de Dios. Y ahora aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciarlo todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad y acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestarlos con lágrimas a cada uno. Qué fuerte declaración de parte de Pablo. Pero como amaba tanto a esta iglesia de Éfeso y amaba tanto a estos pastores, tenía que ser lo suficientemente valiente y claro con ellos para dejarles un verdadero mensaje que iba a ser para ellos de gran provecho y de gran bendición. Entonces, en tercer lugar, debemos nosotros estar sirviendo al Señor con responsabilidad. En el ministerio debemos servir a Cristo con responsabilidad. Debemos ser hombres y mujeres responsables, hombres y mujeres comprometidos con el Señor. Entonces ese es el tercer punto en esta mañana. Y es que debemos servir al Señor con responsabilidad. Cuídense, dice Pablo, tanto de ustedes como del rebaño. Y esto me llama mucho la atención. Cuídense tanto de ustedes como del rebaño. Mirad por vosotros mismos. Miren por sus propias vidas. Pero a la misma vez también cuiden del rebaño. Miren por ustedes. Cuídense tanto de ustedes como también al rebaño. Y ya sabemos el consejo de Pablo a Timoteo. En 1 de Timoteo capítulo 4, verso 16, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y esto me llama mucho la atención. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. O sea, cuídate a ti mismo y de la enseñanza. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La Nueva Traducción Viviente lo dice así. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Pastores, hermanos, maestros o los que aman enseñar y predicar, tengan cuidado de ustedes mismos y de lo que enseñan. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y de quienes te oyen. ¡Cuán peligroso! Por eso dice Santiago, no os hagáis maestro muchos de vosotros. O sea, porque el que enseña tiene una gran responsabilidad. No es que sea malo enseñar la palabra, es una bendición, pero es una gran responsabilidad sobre tus hombros, es una gran responsabilidad sobre tu vida. Y no solamente puedes perjudicarte a ti, sino también a los que te escuchan. Esa idea de que,
ay, bueno, yo soy libre para escuchar lo que yo quiera. Fíjense que fue a los pastores que Dios le delegó la responsabilidad de instruir a la iglesia, de guiar a la iglesia, de corregir la iglesia. Es una gran responsabilidad, mis hermanos. Es cierto que usted tiene que estudiar, es cierto que usted tiene que leer la palabra, pero quiero que entiendan esta mañana que Pablo está diciéndole a Timoteo, cuídate a ti mismo y de la doctrina, cuídate a ti mismo también de lo que enseñas, porque dice, esto te puede hacer bien para tu propia salvación y la de quienes te oyen. Hermano, no es un secreto que cuando la gente es mal enseñado o es mal instruido, eso afecta su vida para mal. Muchas personas están en el error confundidas porque hay alguien enseñándoles cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Yo quiero que entendamos la profundidad de lo que estamos hablando en esta mañana. Lo que implica es responsabilidad de todo pastor, mi querido hermano, esforzarse por conocer y comprender las Escrituras. Es responsabilidad de todo pastor esforzarse por conocer y comprender las Escrituras. La sana enseñanza. Él debe examinar su enseñanza a la luz de la Biblia. ¿Qué estoy enseñando? ¿Qué estoy diciendo? ¿Y por qué digo esto? ¿De dónde lo saqué? ¿Por qué lo estoy diciendo? Debo examinar mi enseñanza a la luz de la Biblia. Debo hablar lo que la Biblia dice y explicar el sentido correcto del texto. Cuídate de ti mismo, dice la Biblia. Guarda tu corazón. Mantente en lo que has aprendido. No te enredes en temas y en cosas que no edifican y confunden. Mantente allí, predicando la palabra, en lo que has aprendido. No te enredes en temas y en cosas que no edifican y confunden. Tú solo ocúpate de predicar la verdad. Dedícate a leer las Escrituras a la iglesia y animar a los creyentes y enseñarlos en cuanto a la palabra de Dios. Ahora, ¿cuánto daño, mis queridos amigos, hace a una iglesia cuando un pastor se embarca en una falsa doctrina? En una nueva revelación, en una nueva ola, en una nueva onda. ¿Cuánto daño hace a la iglesia cuando un pastor se embarca en una falsa doctrina? No solo se afecta a él mismo, sino que también a quienes les escuchan. Miren por ustedes mismos, dice la Biblia. Examínense y también por el rebaño, donde el Espíritu Santo los ha puesto como responsables del rebaño. Ustedes son los supervisores del alimento del rebaño. ¡Qué responsabilidad tan grande! Somos los supervisores del alimento del rebaño, que por cierto no es de ustedes, sino del Señor, porque Él pagó con su propia sangre este rebaño. Dice la Biblia en Pedro, que el precio que pagó Cristo por la iglesia fue su sangre derramada en la cruz del Calvario. Y vaya, qué responsabilidad. Qué responsabilidad de cuidar un rebaño que costó tanto. Estas no son cualquier ovejas. Estas no son cualquier ovejitas. No, esta es una oveja especial. Porque es una oveja costosa que no la puede pagar nadie y que hubo una sola persona que la podía pagar y la forma de pagarla fue con el costo de su sangre, muriendo en la cruz del Calvario. Ahora entienda usted cuán valiosa es para este hombre, para Dios, cuán valiosa es para Cristo la iglesia. Y cuán responsable es usted delante de Él por el cuidado que lleva para con la iglesia de Cristo. Es una responsabilidad grande de cuidar de un rebaño que ha costado tanto. El precio de ese rebaño es la sangre de Cristo derramada en la cruz. Y qué gran compromiso en el cual estamos los pastores y los líderes y los maestros. Estamos en una gran responsabilidad. Apacentemos las ovejas con la palabra de verdad, mis hermanos. Pablo quería que la gente en Éfeso, que estos líderes en Éfeso entendieran que debemos apacentar las ovejas con la palabra de verdad, que coman Biblia y no cuentos, mis queridos hermanos, que se alimenten espiritualmente y no solo emocionalmente, que anhelen el cielo y no solamente en lo terrenal y lo material. Hermanos, en el día de hoy, la gente está apacentando la iglesia, está apacentando las ovejas, no con la palabra, sino con cualquier cosa. No están alimentándose sanamente. Están realmente alimentándolo con cuentos, están alimentándolo con experiencia, están alimentándolo con un montón de cosas, pero no con la palabra, no con la verdad. Porque el hecho de que alguien tenga una Biblia y abra la Biblia y diga la Biblia dice y después deje la Biblia allí y se vaya y pase por todas partes y nunca te hable del texto que leyó, eso significa que esa persona no está alimentando a la iglesia con la verdad.
Pero tenemos todo este tipo de personas en el día de hoy enseñando. Y Pablo dice, queridos pastores, queridos líderes de Éfeso y del mundo, y los que me escuchan en esta mañana, apacentemos las ovejas del Señor con la palabra de verdad. Denle a comer pasto fresco, denle a comer Biblia, que coman Biblia y no cuentos. Que se alimenten espiritualmente y no solo emocionalmente. Que anhelen el cielo y no solamente lo terrenal y lo material. Qué tremendo, mis queridos hermanos, y qué triste la condición en la cual muchas ovejas se encuentran en el día de hoy. Ahora Pablo les dice las razones por las cuales debemos ejercer bien nuestro trabajo. Y él dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Cuídense ustedes mismos y del rebaño en el cual el Señor los ha puesto por obispo. Cuídenlo, cuídenlo. Porque después que yo salga de aquí, y esta es la razón por la cual nosotros tenemos que entender claramente en esta mañana este mensaje y la importancia que tiene. Y Pablo le dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, exponiendo ¿qué? Sus mentiras y el libertinaje, mis queridos hermanos. Los lobos rapaces tienen que ver aquí con los falsos maestros que van a tratar de introducir aquí el legalismo, que van a tratar de introducir aquí nuevamente la esclavitud, que van a tratar de introducir aquí la religiosidad, que van a tratar de cambiar todo lo que yo les he enseñado, exponiendo sus mentiras y su libertinaje. La frase lobos rapaces es del mismo Cristo. Fue Cristo Jesús quien utilizó esta frase para referirse a los falsos maestros. En Mateo capítulo 7, verso 15 dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. El mismo Jesús dijo a los discípulos que después de creer, ahora deben cuidarse de los lobos rapaces. Y Pablo había aprendido muy bien, mis queridos hermanos. Y él estaba recordando las mismas palabras de Jesús. Porque van a venir vestidos como ovejitas, trayendo herejías, mentiras, descontextualizando las escrituras, llevándolos al legalismo, poniendo yugo de esclavitud a la gente. Pero hay dos cosas que podemos hacer para desenmascarar a estos lobos y distinguirlos. Bendito sea Dios por su palabra. No estamos a la deriva. Tenemos un gran fundamento y tenemos una gran guía. Y esa guía se llama la palabra del Señor. Hay dos cosas que debemos hacer o que podemos hacer para desenmascarar a estos lobos y distinguirlos a tiempo. Distinguirlos a tiempo, antes de que dañen el rebaño. Y una es por medio de la palabra de Dios. Cuando enseñen o cuando digan algo, vea lo que las escrituras dicen y compárelo con sus enseñanzas. Analice con atención y se dará cuenta del error. Analice lo que la Biblia dice y se dará cuenta del error. Y dos, por su fruto lo conoceremos, dice Jesús. Por su fruto los conoceremos. Por eso en la Biblia dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándonos de que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santos. Ahí está el secreto, mis queridos hermanos. Por medio de la palabra. Acuérdese de las escrituras. Acuérdese lo que ellas dicen. Medite sobre lo que ellas dicen y analice lo que ellos dicen a través de la palabra de Dios. Y se dará cuenta del error. Por sus frutos, entonces, dice también el Señor. Ahora Pablo nos recuerda otra cosa. Nos dice que tengamos siempre presente la palabra, la cual por 3 años, de noche y de día, no ha cesado de amonestarnos. Recuerde la palabra. Recuerde la palabra, téngala presente, memorice la palabra. Los encomiendo, dice Pablo, a Dios y a la palabra. Es lo único que los puede guardar, es lo único que los puede librar de la mentira, del engaño y del error. La obediencia a la palabra que tiene poder, dice, para guardarlos y preservarlos y sobreedificarlos. En pocas palabras, Pablo dice, sigan construyendo sus vidas,
espirituales en el fundamento del Evangelio. Sigan construyendo. Esa palabra sobre edificar allí significa construir encima de algo. Y ese encima de algo es el Evangelio. Ese encima de algo es la enseñanza apostólica. De ahí en adelante comenzamos nosotros a levantar y a construir ese edificio. Y él dice sobre edificaos, construyendo nuestras vidas espirituales en el fundamento del Evangelio. Aquí está la forma de que los pastores de Éfeso y de todo el mundo pueden permanecer, y es creciendo en la verdad. ¿Cómo podemos permanecer en medio de los tiempos? Creciendo en la verdad. Ellos mismos deben crecer. Yo debo crecer como pastor para entonces poder enseñar la verdad. A medida que crecemos en la verdad, a medida que nos alimentamos de la verdad, entonces comenzamos a enseñar la verdad, y de esta forma estaremos honrando al Señor. Recuerde usted, ha sido dispuesto o ha sido puesto por el Señor para guiar y apacentar la grey con la verdad. Qué tremendo discurso, mis queridos hermanos. Luego Pablo dice, ni plata, ni oro, ni vestido he codiciado. Pastores, no codicien. No estamos aquí por ganancias deshonestas. Es un consejo para su ministerio, dice Pablo. No codicien. Ni plata, ni oro, ni vestido. Yo les he dado ejemplo. Aquí tenemos otra característica de los falsos maestros, y es el deseo constante de plata, oro y vestidos extravagantes. Pablo dice, no codicien esto, pero es lo que codicia el falso maestro, lo que codician los falsos profetas. Ellos están siempre pendientes de ¿qué? De un deseo constante de plata, de oro y vestidos extravagantes. El presumir es una de sus debilidades. Una característica de esta gente y una de sus debilidades es exhibir lo ganado deshonradamente, porque son descarados. No tienen ni siquiera un poquito de pudor. Ellos son descarados, ellos exhiben lo ganado deshonradamente. Y el consejo de Pablo es, no codicien eso, no sean así. Sino, sigan mi ejemplo, que no he codiciado ni plata, ni oro, ni vestido de nadie. Eso es lo que dice Pablo, no codicien eso. Lo que debe caracterizar a los buenos maestros es lo contrario a eso. No estafen, no roben, más bien sean de ejemplo. Queridos hermanos, que Dios nos ayude y que ustedes puedan orar por los pastores. Que usted como iglesia pueda orar por su pastor, que usted pueda orar por sus maestros, que usted pueda orar por los líderes, para que Dios sea con nosotros, para que Dios sea ayudándonos, para que Dios sea permitiendo que podamos crecer en la gracia, en el conocimiento y en la verdad, y que podamos enseñarla con fidelidad. No solamente que lo hagamos ahora, en tiempo presente, sino que podamos permanecer en medio de los tiempos, que podamos perseverar en esta verdad, que podamos perseverar en cuanto al consejo de Dios y que no rehuamos nada, que no nos retengamos nada, sino que todo el consejo de Dios lo podamos proclamar. Ahora, dice la Biblia, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. O sea, he sido de ejemplo, le he demostrado que yo no estoy en esto por dinero. Yo estoy aquí por amor de las almas. Y cuando no he podido recibir nada de ninguna iglesia, cuando no he podido ser sustentado por ninguno, yo he trabajado, pero a nadie le he impuesto carga, ni he obligado a dar nada. Yo he trabajado con mis propias manos y les he dado ejemplo a ustedes para que ustedes también hagan lo mismo, para que ustedes tampoco estén aquí motivados por cosas y codicias. No. En todo los he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ahora, ministro de Dios, es más bienaventurado dar que recibir. Que podamos aprender esta profunda verdad en estos versos tan cortos y tan resumidos. Más bienaventurado es dar que recibir. Iglesia, más bienaventurado es dar que recibir. Hay bendición en esto. Somos bendecidos cuando damos. Somos bendecidos cuando damos con gozo, con alegría. Hay satisfacción. Y luego dice la Biblia, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos, como diciendo, a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos. Hoy les he hablado todo lo que ustedes debían saber. Ahora arrodillémonos aquí delante de Dios y oremos. Y hagamos un pacto, un compromiso delante del Señor. Dediquémonos a Él en plena vida completa, en todo nuestro ser, y digámosle, Señor, aquí estamos. Y comenzó Pablo y comenzaron a orar. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo, le besaban. Y doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Ahora, qué bendición es poder tener hombres de Dios como Pablo.
que podamos valorarlo, que podamos ver todo su consejo, todo lo que tengan para enseñar, todo lo que Dios le ha permitido conocer, que sea valorado por nosotros. Y es impresionante cómo a veces uno piensa que por ser fiel a la palabra, que por ser firme y a veces en algunos aspectos radicales en el sentido positivo, no en el lado enfermizo, quizás muchas veces no van a permitirnos a nosotros gozar quizás de una popularidad o una aceptación masiva. Pero de algo sí puede estar seguro. Puede que los falsos maestros, puede que los que están sin fundamento no le amen, pero aquellos que aman a Dios, le amarán a usted también por su fidelidad y por su compromiso para con Cristo. Por tanto, siga fiel al Señor. Yo me puedo imaginar la conmoción que hubo entre estos hermanos al saber que Pablo se estaba despidiendo y que no podían verlo más o que no iban a verlo más. Era triste para ellos, porque Pablo había sido una bendición muy grande para ellos. Por eso debemos aprovechar la bendición de querer y de disfrutar de los hermanos que Dios ha puesto a nuestro alrededor, porque son personas que Dios ha levantado para bendición de nuestras vidas y para bendición de su iglesia. Yo quiero pedirte que en esta mañana oremos, que allí donde estás puedas concentrarte en la oración y puedas decir: Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, porque ella es la única que sacia, Señor. Gracias porque sin ella no somos nada, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, guía, Señor, porque es una lámpara que ilumina el camino, Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, Señor. Gracias porque tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien, Señor amado, en seguir, porque ella es una antorcha que va alumbrando el camino, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice a mis amigos, bendice a las personas que escuchan esta palabra, Señor. Que hoy puedan, Señor, en el nombre de Jesús, hacer un compromiso contigo. Señor, decir, Padre, que quieren comprometerse cada vez más y más con tu palabra, Señor. Que amen tu palabra, que defiendan tu palabra y que prediquen la verdad, Señor amado. Que sean luz en el lugar donde están, Señor. Padre, que entiendan que estamos para corregir, para instruir, para amonestar, que estamos puestos, Señor amado, para proclamar la verdad y todo el consejo de Dios, Señor. Padre, ten misericordia de los que estamos pastoreando, de los que estamos al frente. Danos fortaleza espiritual siempre, Señor. Inunda nuestra mente, Señor, de gracia y de palabra y de sabiduría. Que siempre tengamos una palabra sazonada. Una palabra, Señor, que alimente al pueblo espiritualmente, Señor amado. No es malo, Señor, las emociones. Pero no podemos tener un pueblo solamente que viva de emociones, Señor. Sino un pueblo espiritualmente, emocionalmente consciente, Señor, de todo lo que implica la fe cristiana, Señor. Padre, bendícenos y ayúdanos en el nombre poderoso de Jesús. Padre, bendice a los que están lejos, Señor. A todos mis hermanos en Cristo que están pasando momentos difíciles, glorifícate en sus vidas, Señor, y dale salud a los que están enfermos, Señor amado. En el nombre de Jesús oramos en esta mañana y te damos gracias, gloria y honra. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.